tiene, mejor dicho, mucha tela que cortar, porque habla de un tema que a nosotros los hombres nos agobia mucho. Habla del miedo, ¿sí? Este tema va a estar presentado, o quien va a desarrollar este tema es nuestro hermano Noel Romero, ¿sí? Y es un tema que tiene como título Venciendo mis miedos, bajo la cita bíblica del libro de Esther, capítulo 4, versículos 1 al 8. Y cuando uno escudriña o uno empieza a desmembrar lo que es un tema como este, la primera pregunta que se le viene a la mente a uno es, ¿hemos tenido nosotros miedo? ¿Has tenido tú hermano que estás ahí, has tenido miedo en algún momento? ¿Sí? Yo me hacía una remembranza hacia atrás, ¿no? Como recordando en qué momento yo he sentido miedo y he podido ver cómo el Señor ha trabajado ese miedo en mí, ¿no? Por ejemplo, una de las anécdotas que yo puedo comentar fue cuando yo comencé a unirme a este espacio donde me tocaba exponer, ¿sí? Y yo, hermano, aún me pongo nervioso. Siento una cosquillita ahí que me da miedo, pero lo bueno es que el Señor me ayuda, cuando yo le pido seguimiento, me ayuda a dar la palabra en su propósito y la palabra sale de él. Otra anécdota interesante es que cuando a mí me toca dar la ofrenda en la iglesia donde yo asisto acá en Argentina, bueno, las piernas me tiemblan, bueno, casi que no puedo subir y empiezo a sudar. El pastor me dice que mientras yo tenga ese miedo, eso es bueno, porque no me vanaglorio yo, sino dejo que el Señor obre en mí. De eso, mi hermano, es el tema que nuestro hermano Noel Romero va a estar hablando esta noche. Es cómo venzo yo esos miedos. Adelante, mi hermano Noel. Bendiciones, mis hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Un gran abrazo a todos. Bueno, vamos a estar en esta noche hablando de este tema, venciendo mis miedos. Y para ello vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Todos vamos a leer en nuestras Biblias el capítulo 4 del libro de Esther, versículos del 1 al 8. Luego que supo Mardoqueo todo lo que había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue a la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Tat, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Pasamos al versículo 7 y dice, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Le dio también la copia del decreto que había sido dada a Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase Esther y se lo declarase y le entregara, que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Aquí vemos una historia bien importante donde el pueblo judío del cual procedía Mardoqueo y Esther estaba bajo una situación bien apremiante para ellos. Pero ¿a cuántos de nosotros, como les decía la semana pasada, nos cuesta, ¿verdad? O nos costaba cuando íbamos al colegio o al liceo y nos proponían hacer una exposición? ¿A cuánto nos daba miedo? ¿A cuánto nos temblaban las piernas? Así tal cual como le tiemblan las piernas a Harold cada vez que va a subir ahí
al púlpito igual a cuando nosotros estamos aquí delante de la pantalla y nos tiemblan las piernas para exponer, y principalmente cuando exponemos la palabra de Dios. Ese es un temor que todos y cada uno de nosotros naturalmente percibimos. ¿O a cuánto les han amenazado con hacerles daño? Le han dado un diagnóstico médico sospechoso, algo malo no confirmado. Son situaciones que evidentemente nos hacen sentir miedo. ¿O a cuánto los han asaltado? Bien sea con un arma blanca o con un arma de fuego. Esas son situaciones que más allá del miedo nos producen pánico. Yo recuerdo que hace unos años atrás yo venía de la casa de mi esposa con los niños e íbamos a nuestra casa, íbamos de la casa de sus padres y de camino en un recodo, en un callejón, vemos que venían como 6 o 7 sujetos con armas en fuego en mano y encapuchados. Y los muchachos empiezan a temblar de miedo y se nos guindan alrededor de cada uno de nosotros, se me guindan por el papá, miren, yo avancen, avancen. No, que vamos a regresar, no, mira, vienen que yo, no, denle, caminen porque si no, no pueden disparar, caminen, caminen. Y casi que arrastrado lo llevé hasta cuando nos fuimos acercando a ellos, ellos se replegaron hacia las paredes y empezaron a hacernos señas que pasáramos rápido. Inmediatamente los pasamos y pudimos correr hasta alejarnos de ellos, no fuera a ser que se fuesen a encontrar a los enemigos que ellos estaban buscando y se formaron un tiroteo y quedamos en medio de ellos. De verdad que lamentablemente fue una situación bien difícil de miedo en la cual estuvimos involucrados de una manera bien fuerte que casi que nos llevó hasta el pánico. Como les dije anteriormente, este mensaje está basado o titulado Venciendo mis miedos. Pero ¿qué significa vencer? Vencer significa sujetar, derrotar o rendir al enemigo. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que significa superar obstáculos y triunfar sobre el mal, las tentaciones y las dificultades a través de la fe en Dios y la obediencia a sus mandamientos. ¿Y qué es el miedo? El miedo es una emoción básica que se siente en respuesta a una amenaza o peligro. Es una reacción normal que nos ayuda a sobrevivir. Otro concepto es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable o intensa ante la percepción de un peligro real o muchas veces imaginario. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que no es otra cosa que un arma utilizada por el enemigo para agobiarte, para estorbarte en nuestras vidas cristianas. El miedo es una de las pocas emociones básicas que compartimos con los seres humanos. Conocidos estos conceptos, vamos a hablar de 3 puntos que nos van a ayudar a cómo vencer esos miedos. Esos puntos son la fe, la obediencia y la valentía. En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve, ¿verdad? Una vez que vemos que esta exposición está basada en el libro de Esther, vemos que allí ellos estaban asediados, estaban amenazados por Amán, que era la mano derecha del rey de Egipto. Pero vemos que cuando nos vamos al contexto de esta palabra, nos vamos al capítulo 3, vemos que en el capítulo 1 habla de la reina Basti que desafía al rey Asuero, ¿verdad? Y es destituida del reino. En el capítulo 2, Esther es proclamada en sustitución de ella reina en ese tiempo. Ya en el capítulo 3, Mardoqueo, quien era el tío que la crió, es amenazado por Amán, que era la mano derecha del rey, como le decía. En el capítulo 3, en el capítulo 3, en el verso 1 dice, después de estas cosas el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró, y lo puso
en la silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban en la puerta del rey se arrodillaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolo él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Esto pudiéramos traspolarlo nosotros a ser cristianos. En el versículo 5, vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues también ya había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. En el verso 5 nos dice que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. ¿Por qué? Porque su fe le hizo vencer ese miedo. Yo me imagino que Mardoqueo, hombre criado, hombre judío, ¿verdad? Se dice que en aquella cultura, desde niño, les enseñaban a que se aprendieran la ley, la memorizaban. Y yo me imagino que en aquel entonces, cuando lo obligaban a que se arrodillara delante de Amán, yo me imagino que a él se le vino a la mente Éxodo capítulo 20, verso del 3 al 5, donde el Señor le habla tajantemente y le dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba, ni en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Esa es la importancia de crear hábitos de lectura, de asistir constantemente a nuestras congregaciones, de ir a las vigilias, de hacer grupos de oración, células en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer que nosotros nos robustezcamos espiritualmente. Amén. Dice en el Salmo 119, 105 que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que en ese contacto permanente con la Biblia es la que nos va a fortalecer, vuelvo y repito, espiritualmente. En Mateo capítulo 4, verso 4, el Señor respondiéndole a una de las tentaciones de Satanás cuando le dijo: todos estos reinos te daré si postrado me adorares. El Señor le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Imagínense ustedes que hasta Satanás quiso que el Señor se le inclinara. Y eso es lo que quiere este mundo perverso, que nosotros nos inclinemos ante sus provocaciones, ante sus tentaciones, ante sus propuestas indecentes. ¿Para qué? Para vender prácticamente nuestra progenitura. Pero nuestra fe es la que nos va a mantener firmes ante todas esas acechanzas. En segundo lugar, tenemos la obediencia. Secularmente se dice que la obediencia se puede definir como el cumplimiento obediente y sumiso de los mandatos de quien tiene autoridad. Ejemplo, un jefe, un supervisor, un funcionario policial, etc. Ya de antemano el Señor nos aconseja en Romanos capítulo 12 o 13, por allí, el Señor nos aconseja que debemos sujetarnos a toda autoridad, porque toda autoridad es impuesta por Él. Y que si nos resistimos a cualquier autoridad, no nos resistimos solamente a esa autoridad, sino que nos resistimos a Él. El Señor nos manda a someternos y principalmente a nuestras autoridades espirituales. ¿Cuál es el significado bíblico de la obediencia? Significa cumplir con los mandamientos y seguir las instrucciones de Dios, mostrándonos amor, reverencia, confianza en su sabiduría
y no solamente nuestra mera observancia. Rápidamente vamos a ver un contraste entre la obediencia y la desobediencia. En los ejemplos de obediencia tenemos a Daniel, ¿verdad? Que cuando fue tentado a ser parte de la comida de los deleites del rey, él propuso en su corazón no contaminarse. ¿Y qué hizo Dios? Lo bañó de gracia. ¿De gracia por qué? Porque aparte, cuando Dios te da gracia, te pone en gracia con los demás, valga la redundancia. Lo puso en gracia con el jefe de los eunucos, al punto tal que éste tuvo que ceder a las peticiones de Daniel, incluso sabiendo que estaba poniendo en riesgo su propia vida. Pero hasta eso hace la gracia de Dios. También tenemos a los amigos de Daniel, ¿verdad? Hombres obedientes, que fueron obedientes a sus principios, a la palabra de Dios, y al no postrarse delante de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado en aquel entonces, fueron lanzados al horno de fuego. Pero ¿quién no fueron beneficiados por la gracia de Dios? Y el mismo Señor nos rescató de ese horno. Eso es lo que hace el Señor con nosotros cuando decidimos hacer lo correcto ante cualquier circunstancia. Nos baña de su gracia para que todo nos salga bien. Eso también se llama integridad. Y por último, Esther, ejemplo de obediencia, ¿verdad? Obedeció tal cual a los preceptos, a las directrices de su tío Mardoqueo. ¿Verdad? Le dijo, no divulgues tu nombre, de dónde eres, haz esto, haz aquello. Y ella fue obediente a su tío Mardoqueo. Pero no solamente fue a Mardoqueo, también el jefe de los eunucos, a los cuales eran apartadas las doncellas antes, la puso. Ella fue obediente, dice la palabra de Dios, a todo lo que el jefe del eunuco le aconsejaba, le decía, ¿verdad? Yo particularmente hasta el día de hoy no veo de qué otra manera nosotros podemos ser obedientes a Dios, sino solamente utilizando las herramientas y las armas espirituales para poder, ante cualquier situación que se nos presente, ante cualquier decisión importante que tengamos que tomar en cuenta primero la palabra de Dios y las armas espirituales que tenemos en nuestras manos, así como las tomaron ellos. Oración, ayuno, obediencia, ¿verdad? Al punto tal de que cuando el jefe de los eunucos vino y le daba esos tips, ella inclusive, dice la palabra de Dios, que fue obediente ante el jefe de los eunucos. Tú sabes que el jefe de los eunucos se la pusieron a ella cuando ella estaba como candidata para ser la sucesora de la reina Basti, ¿verdad? Y ese jefe del eunuco le daba las instrucciones. Y yo recuerdo que en Venezuela, nosotros, y los que nos ven en todas partes del mundo, en Venezuela nosotros tenemos un personaje que se llama Osmel Sousa, ese que le dicen el zar de la belleza. ¿Por qué le dicen el zar de la belleza? Porque él es la principal figura encargada de instruirla, de promocionarla. Yo me imagino que cuando él ve la gracia o ve como favorita el perfil de alguna de esas muchachas, a esa es la que él se le va a acercar, así como cuando se nos acercaban los profesores a nosotros cuando nos veían un poquito aplicados y nos decían, mira esto, y en un examen te decían, mira, creo que eso solamente lo hace la gracia de Dios. Y cuando él iba, y me imagino que cuando él le decía a una de esas muchachas, mira, cuando camines, no hagas esto, mira, yo creo que el corte de pelo tienes que mejorarlo, mira, cuando hables no digas esta palabra. Esos tips que le dio el jefe de los eunucos fue lo que hizo que en la obediencia de Esther, cuando se presentó delante de la presencia del rey, fue la primera opción que el rey escogió para ser la reina. Por eso les traigo el ejemplo de Osmel Sousa. ¿Y cuáles podemos decir que son ejemplos de desobediencia? Jonás. Todos conocemos la historia de Jonás. Dios lo manda al pueblo de Nínive a llevar un mensaje, pero él no quería y se fue hacia otro lado. Bueno, y todos conocemos la historia, pero es un ejemplo palpable de lo que es la desobediencia. El hijo pródigo. ¿Quién no conoce al hijo pródigo? ¿Quién no conoce la historia del hijo pródigo? Le pidió su parte de la herencia al padre para vivir su vida loca, y una vez que se vio que ya no tenía nada, que llegue ese punto cuando ya ni siquiera los amigos
no se nos aparece, ¿verdad? Porque él por vivir la vida loca, eh, obvió todo lo que su padre le había aconsejado, y cuando gastó todo el dinero que le había reclamado a su padre, se desaparecieron los amigos, los compinches, las personas que se acercan a ti cuando estás bien. Pero cuando se te acaba todo, cuando estás en el hospital, en una cárcel, allí es cuando se conocen a los verdaderos amigos. A ese punto generalmente nos hace llegar el Señor cuando somos desobedientes a Él, pero siempre Él está allí en el momento en que reaccionamos, hasta el momento en que nosotros reaccionamos y volvemos en sí, así como hizo el hijo pródigo, ¿verdad? Y recordamos ese padre rico, primeramente en amor, en misericordia y dueño del oro y la plata, que siempre está con los brazos abiertos, así como murió en la cruz del Calvario, dispuesto a ayudarnos, dispuesto a escuchar ese clamor que cada uno de nosotros pegamos delante de Él. Dice en el Salmo 103:4, Él es el que rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordia. Dice en el Salmo 140 del 1 al 3, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y por último tenemos a la reina Basti, ¿verdad? ¿Por qué perdió su reinado? Por desobedecer la orden de su rey. Y por último tenemos la valentía. La valentía está asociada al valor, ¿verdad? De una persona. Una persona valiente, perdón, está asociada al valor. Una persona valiente es cuando actúa con decisión y firmeza, haciendo frente a sus miedos, inquietudes y dudas. Es habitual asociar la valentía a los grandes actos, pero no nos olvidemos de que la valentía también se demuestra en los pequeños comportamientos cotidianos. Ejemplo, dile que no estoy cuando nos llaman por teléfono. Ejemplo, cuando nos dan extra en un vuelto o cuando nos dejan de cobrar un artículo en alguna parte, tenemos que tener el valor y la valentía de devolvernos y actuar honestamente. Amén. Dice en Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Significa que para entrar al reino de los cielos se requiere fuerza, valentía y determinación para resistir los obstáculos y las adversidades. Y para terminar, si alguno está luchando con este sentimiento de miedo, de temor, que es normal en todos y cada uno de nosotros, debemos permitir que lleguemos al punto, o sea, no podemos permitir que nos lleve al punto de paralizarnos o de estancarnos. Así que, bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Espero que les haya sido de bendición esta enseñanza para la gloria de Dios. Un abrazo a todos y los quiero mucho. Fíjense cómo estaba hablando Noel de cómo fue la vida de Mardoqueo y cómo el Señor puso gracia y valentía, ¿verdad? También precisamente en estas personas para que el Señor obrara allí. Bueno, él habló de varios aspectos o tocó varios tópicos como lo fue la fe, ¿sí? A veces, hermano, estamos pasando por situaciones en donde tememos, ¿sí? Y nuestra fe no es lo suficientemente fuerte. A veces decimos, mientras nuestra fe no sea una fe certera, una fe que venga del corazón, una fe donde realmente yo confío en lo que el Señor va a hacer a ciega, ¿verdad? Sabiendo que Él va a obrar, Él va a actuar en ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a abrir la participación, hermano, a las personas que están aquí y vamos a hacerlo con nuestro hermano Eric. Eric, ¿qué te pareció este tema? Y no sé si puedas comentarnos en 4 minuticos o 3 minuticos si has tenido miedos y cómo has sentido tú que el Señor ha obrado en tu vida. En primer lugar me presento para los que no me conocen, yo soy Eric, soy amigo, trabajo con el hijo de Noel, soy barbero también. Bienvenido, Bueno, bienvenido. Yo soy nuevo creyente y lo que Dios está trabajando conmigo es algo muy especial porque
el miedo, yo tenía miedo de dar el paso, yo tenía miedo de buscar de Dios, yo tenía miedo de reencontrarme con Dios, porque anteriormente ya yo lo hubiese hecho. Entonces yo decía, Dios mío, cuando yo dé el paso voy a tener que dejar tal cosa, voy a tener que dejar de beber, voy a tener que dejar de hacer muchas cosas, y eso era un miedo, ¿entiendes? Eso era un miedo y estaba huyendo, estaba huyendo de la presencia de Dios, porque yo recuerdo que yo me sentí incómodo en los lugares. Ya Dios estaba trabajando conmigo antes de yo ser cristiano. Ya en los lugares, en la discoteca, no me sentía cómodo. Bebiendo, ya yo no me sentía cómodo y venía y tenía un vacío. Pero tenía miedo de dar el paso. Tenía miedo porque estaba atado a eso. ¿Entiendes? Y Okay. hasta un día que yo no aguanté y dijo, ok, voy a dar el paso, no me importa. Tú trabajas conmigo. Tú trabajas conmigo que yo sé que tú puedes ayudarme a vencer el miedo. Entonces ahí entra el proceso. No es fácil porque yo sigo luchando todavía, pero Dios me da la fuerza cada día más para vencer. Y los ataques también, porque cuando tú sales del mundo y tú hacías muchas cosas con esos amigos tuyos y ya tú dices que no, ya tú lo estás exponiendo. ¿Tú entiendes? Ya ellos se dan cuenta que lo que están haciendo no está bien. Entonces comienzan a atacarte. Pero cuando ya tú tienes a Dios y estás buscando de Él y tienes sed de la palabra de Dios, Él te fortalece. Y eso lo puedo dar testimonio de eso. Que hay veces que tengo miedo y tengo miedo de hablar de Dios, porque Dios me dio el talento y el don de ser como valiente en ese sentido, de llevar el mensaje a otras personas sin tener, bueno, me da miedo, porque da miedo, Claro. pero Ujú. ya después que empiezo a hablar y decirle, mira, brother, Dios está haciendo algo maravilloso conmigo y puede hacerlo contigo también. Yo estaba atado a eso que tú estás atado y créeme que el poder de Él es más fuerte que todo eso, lo que nos ata. Claro. Bueno, excelente testimonio, Eric. Fíjate cómo el Señor ha ido trabajando en tu corazón, ¿no? Creo que todos cuando estamos empezando en los caminos, ¿no? Del Señor a transitar, sentimos miedo, ¿sí? Cuando yo me bauticé, hermano, yo estaba ahí sentado en el banco y yo tenía ganas de salir corriendo ese mismo día, ¿no? Para que veas cómo el miedo te ataca. Claro, parte de lo que el enemigo te empieza a hacer, ¿no? Pero mira cómo nosotros vamos venciendo el miedo, porque cuando uno se dispone, cuando tú dispones tu corazón, las cosas van cambiando y fíjate que fue lo que tú hiciste. Hermoso testimonio y estos testimonios hacen que la vida de cada uno de nosotros, quizás los que más tienen experiencia, pueda ser tocada por el Señor, porque nos recuerda que a veces nosotros, sin querer, nos olvidamos de cómo el Señor actúa en nosotros. Excelente testimonio, Eric. Bienvenido, hermano. ¿Sí? Bueno, Ernesto, tú nos puedes indicar, hermanito, este tema, cómo te tocó y nos puedes dar o comentar si has tenido en 3 minutos, si has tenido miedo y cómo el Señor ha trabajado ese miedo en ti, como lo hizo en Eric, por ejemplo. Ernesto Maya. Ernesto Maya creo que tiene el audio desactivado. Vamos a ver, vamos a solicitar que active el audio. Ahí creo que viene. Ahí está. Amén. Ernesto. Miedo hemos sentido en que en algún que otro momento de la vida, incluso yo mismo sentí miedo cuando tomé o junto con mi familia tomamos la decisión de emigrar hacia este país. Sí, era enfrentarse a una nueva cultura, una sociedad distinta a la del país desde que proveníamos, es decir, personas nuevas. Era es decir, decíamos, ¿cómo va a ser enfrentar esta situación? También cuando decidí aceptar al Señor era qué van a decir mis amistades, qué va a decir mi familia. Era el miedo a lo a las críticas, pero el Señor tiene tiene una palabra clave que es que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, es decir, depositar las cargas. El miedo en sí es como una carga que nosotros llevamos encima.
y el Señor nos pide que nosotros le depositemos ese miedo en Él, porque Él a su momento va a orar para quitar ese miedo que nosotros tenemos, es decir, esa carga que nos está atormentando, que nos está agobiando, Él la va a quitar. Es decir, no es en el momento que tú quieras, es decir, todo tiene su tiempo para que el Señor obre, es decir, y el miedo es una cosa que a veces es temor, pero es también presentado por Satanás. Es decir, no es una cosa que... Y es lógico tener miedo en la vida, es decir, miedo a enfrentarse a situaciones adversas, miedo a enfrentarse a un nuevo trabajo, a un... Como mi esposa en Cuba no montaba ni bicicleta, y la primera vez que se enfrentó a manejar auto, para ella fue un miedo y un reto a la vez. Es decir, es algo que uno poco a poco lo va enfrentando y va saliendo adelante. Es decir, que no es una cosa que no pueda vencerse. Es decir, siempre depositando la confianza en el Señor va a obrar y va a quitar ese miedo que tenemos siempre. Es así, Ernesto. Fíjate que cuando tú hablas de la diáspora o los migrantes, las personas que hemos tenido la oportunidad de movernos y trasladarnos a otros países por las situaciones que estamos viviendo en nuestros países de origen, nos entra un temor muy grande, ¿no? Pero lo que hace la diferencia de nosotros cuando conocemos de Cristo es que nosotros tenemos la esperanza de saber que el Señor está ahí marchando con nosotros, que el Señor está adelante peleando nuestras batallas, caminando con nosotros y nos ayuda a disipar el miedo, porque el miedo es parte de una emoción que nos creó el Señor y es una alerta, como lo decía Noé, ¿no? Es una alerta, eso lo creó el Señor, ¿no? Pero depende de mí cómo llevarlo y cómo vencer ese miedo, ¿no? Entonces, en mi caso particular, un testimonio que doy rapidito, yo estoy pasando por un tema ahorita de desempleo, tengo 2 meses y medio y me toca pagar alquiler, ya no tengo, yo decía, Dios mío, Señor, ¿cómo hago yo? Pero bueno, yo voy confiando en Él. Y en vez de desesperarme, yo estoy confiado y caminando en fe, ¿sí? El hablar con hermanos que te puedan apoyar te fortalece también, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de hablar con mi hermano Humberto, que me dio palabra y me levantó nuevamente en un momento donde yo estaba caído, y eso te ayuda también a fortalecer. Por eso que el reunirse, el estar congregado, el estar en estas reuniones nos ayuda a fortalecernos también. Gracias, Ernesto, por ese testimonio. Amén. Bueno, a ver, Moisés Luques. Moisés, ¿qué has tenido miedo y cómo el Señor, en 3 minuticos, nos puedes comentar cómo el Señor ha trabajado en ese miedo? Sí, por Moisés, supuesto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz ¿cómo estás? noche, ¿me Bienvenido, escuchan? Moisés. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, aquí trabajando un rato, pero el martes pasado no tuve la oportunidad de conectarme y hoy sí me conecté y estuve escuchando lo que dijeron los hermanos anteriores y bienvenido todo aquel que busque de Dios, primero que nada, que busque de Jesús. Es una bendición, no es fácil, no es fácil, obviamente por diferentes tipos de aspectos, la cultura, el tipo de crianza que cada uno llevamos. Y efectivamente sí he tenido miedo. Este fin de semana estuve en una convención de un amigo que me invitó a una iglesia, fue un evento muy grande aquí en el Movistar Arena, aquí en Santiago de Chile, y fue muy hermoso. Y oré, se me salieron las lágrimas, pero efectivamente no hay que tener miedo, hay que aceptar ese miedo y orar y pedirle mucho a Dios para salir adelante de todo problema. Bueno, te acabo de escuchar lo del tema del desempleo, aquí es un tema súper engorroso, hay mucha gente desempleada, hay mucha gente que está sin trabajo y es complicado y hay que orar y no perder la fe. Yo creo que eso es primero que nada, darle gracias a Dios cada día y orar y agradecer. Claro, es así, Moisés. Fíjate que lo que no nos hace entrar en desesperación es saber que hay un Dios que está obrando en nosotros, allí en esa situación. Amén, Moisés, amén. gracias por este testimonio. Fíjate, en Chile se pasan situaciones en todos lados, hermano. Esto no es solamente en Venezuela, porque nos fuimos, en todos lados estamos pasando situaciones. Ahora vamos a escuchar a nuestro hermano Humberto Menoni. Humberto Menoni, tú nos puedes comentar, hermanito, qué situación has pasado donde has tenido temor, miedo fuerte y el Señor ha orado en esa situación. Humberto Menoni. Amén. Bendiciones para todos. Dios los bendiga. Feliz noche.
Sí, es un tema muy interesante, importante, saber de que no todos estamos preparados en la vida realmente para superar los miedos, sino hasta que comienzas a madurar. Madurar primeramente por las circunstancias de la vida, la edad o la condición donde tú creces y te desarrollas. Pero una vez que comienzas a madurar en Cristo, realmente todo cobra sentido. Y el Señor, aunque estemos caminando en Él, nos va a permitir pasar por situaciones que definitivamente van a ser de edificación a nuestras vidas. Y siempre tenemos que entender de que Él está al control, que Él va delante de nosotros, pero nuestra relación con Él es la cual nos va a permitir esa fe y esa confianza en el Señor. Si tú dudas de algo que pueda acontecer, si tú dudas de lo que Dios puede hacer, entonces no hay confianza, no hay una relación, no hay un crecimiento espiritual. Yo hace 6 años salí de mi casa, de mi lugar de confort, comodidad, pasé por Argentina, vine a República Dominicana, dejé mi carrera, dejé mi profesión y comencé a hacer cosas que jamás en mi vida había hecho, por amor a mi familia, por amor a Dios y a obedecer al Señor de lo que Él preparaba para mí. Tomé una maleta y me fui. De ahí conocí tantas experiencias, amigos y muchas cosas, pero al sol de hoy estoy vivo, estoy con mi familia, confío en el Señor. Y cuando tengas ese miedo, amado, busca del Señor, confía, encomiéndate a Él. Él obrará. Fíjense ustedes, ahí Noel hablaba de Daniel, entre tantos de los ejemplos. Un joven que confió plenamente, junto a sus amigos, fue llevado a la boca de los leones, fue llevado a ese horno de fuego, fue tentado con la comida del rey, pero ¿saben qué? Fue obediente, fiel y confió en el Señor le dio la victoria. Y así como eso, muchos más ejemplos. Así que sigamos adelante, Dios les bendiga. Adelante, Harold. Amén. Sí, Daniel es un claro ejemplo, como lo dijo Noel y tú lo recalcaste, Humberto, de vivir una situación difícil. O sea, imagínate tú estar metido en el foso de unos leones, donde, bueno, tú sabes que los leones te iban a destrozar, pero él confiaba, él fue obediente, y mira cómo el Señor obró en una situación tan complicada como esa, ¿verdad? Bueno, nos queda un tiempito para poder preguntarle a nuestro hermano José Ortiz. José, ¿qué situación has tenido tú? Gracias, Humberto, por el testimonio. ¿Has tenido tú que has pasado y en unos 2 minuticos tú nos puedes comentar cómo el Señor ha obrado en esa situación donde has sentido este miedo? Buenas noches, mis hermanos. Dios me les guarde, les bendiga. Como decimos en algunos sitios o en algunos lugares, el miedo es gratis. Todos tenemos miedo. Todos tenemos miedo. No todos tenemos dinero, pero sí todos tenemos miedo. El miedo puede ser activo o el miedo puede ser pasivo. Cuando tenemos un miedo pasivo es el que tenemos dentro del corazón, el que cargamos en nuestra mente y el que nos conflictúa todos los días. Y llegan los miedos activos que son los que a veces expresamos con llanto, con desespero. Eh, en mi carrera, desde tener que subir a un cerro a las 3 de la mañana con arma, con casco, con chaleco, desde un intercambio de disparos, desde ingresar a un sitio que uno no conoce, desde desplazarse en un callejón. Escuchaba a mi hermano Noel y un día me transitaba con mi esposa dentro del carro y llevamos a nuestro hijo y íbamos a llevar a la muchacha que la cuidaba e ingresamos en un callejón aquí en el sector El Valle. Y cuando yo ingresé al final del callejón, logré ver aproximadamente a 4 sujetos igualmente armados hasta los dientes. Y ellos estaban muy activos porque era una zona de limítrofe entre las bandas. Y yo conservé la calma, clamé a Dios por protección y mi esposa, yo me hice como que no había visto nada. Y llegué y la persona se bajó y llegaron, como dicen, las personas del sector y se asomaron al carro y le dieron señales a los que estaban allí que era una familia, que no había ningún problema, que no se asustaran. Y yo me hice loco, pues y dimos la vuelta y fajamos. Y cuando llegamos a la avenida principal, mi esposa me dice, ¿tú no viste lo que estaba ahí? Yo le digo, que los 4 o 5 tipos que estaban armados. ¿Y por qué tú no cambiaste, ni te alteraste, ni nada? Yo, porque yo tenía la confianza en Dios y si nosotros entramos allí, Dios nos protege a donde estemos y el miedo lo entregamos como una carga y Dios se encarga de llevárselo a él. Y si me pongo a contarle la infinidad de situaciones donde Dios ha quitado el miedo de mí, le quito la predicación y le quito el resto de lo que queda aquí. Pero Dios se lleva las cargas, Dios se lleva nuestras angustias, Dios se lleva nuestras preocupaciones. Y así como decía
Moisés. Hay que darle gracias a Dios porque solo resta con que nosotros extendamos la vista al cielo, el pensamiento claro, que aunque no movamos los labios, Dios escucha nuestros pensamientos y Él se encargará de llevarse nuestros miedos, nuestros cansancios, nuestras dolencias, nuestras preocupaciones y demostrarnos cuál es su propósito. Si vemos la estrategia que Dios utilizó con Esther, vemos claramente cómo Dios ubicó a Esther en un sitio, en una posición de gracia para posteriormente ser usada para salvar a su pueblo. Algo que es desde una vista superior o una vista tipo, como que dice, la de Dios, tipo dron, desde lo alto. Cuando se avecinaba la situación, Dios utilizó y movió sus estrategias, así como nos ubica cada uno de nosotros en un puesto clave para en su debido momento usarnos de una manera trascendental. Entonces, miedo no debe existir mientras estamos tomados de la mano de Cristo. Él nos acompaña, Él nos da gracia, nos da poder y sentirnos identificados. La palabra del ayuno del día de hoy, tenemos que sentirnos identificados y saber que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ante todo, Él está delante de nosotros. Dios me los guarde y me los bendiga y un abrazo muy fuerte. Amén, amén, José, tremendo testimonio. O sea, creo que como le llaman aquí, el laburo, el trabajo que tú tienes, es un trabajo muy difícil de poder, imagínate, enfrentarse a personas con armas, con todo esto, ¿no? Bueno, fíjense qué interesante, miren, no somos los únicos que sentimos miedo. Aquí, todos los que estamos aquí y los que no han podido comentar por temas de tiempo, todos hemos sentido miedo. Qué bonito tema que escogió Noel y nos toca directamente a cada uno de nosotros. El Señor está trabajando porque este tema está trabajando en el corazón de todos nosotros, hermanos, el día de hoy, ¿sí? Por las diversas situaciones que tenemos, por las diversas situaciones que se presentan, por no saber qué va a pasar mañana, por no saber qué va a pasar en la noche. Y yo transito con esos miedos, pero cuando yo voy a la luz del Señor, a la luz de su palabra, el Señor me ayuda y me fortalece en medio de esa situación que cada uno de nosotros estamos pasando, que José, que Humberto, que Larry, que Moisés, que Víctor, que Ernesto, que José, que mismo Noé, está pasando, ¿sí? Pero recordar que también yo tengo que disponer mi corazón para que el Señor obre y marche delante de mí. Mi oración le digo, Señor, marcha tú delante de mí en medio de esta situación. Y el Señor te escucha y uno siente que el Señor está ahí. Qué bonito, qué bonito, qué bonito este tema. De verdad que me encanta el tema de hoy. Me encanta estar aquí y saber que yo en la semana voy a andar fortalecido, quizás blindado en el espíritu, que me va a permitir transitar en medio de mi situación confiado en el Señor. ¿Ven? Así que no dejen de conectarse, mis hermanos. Miren cómo el Señor trabaja con estos temas. Bueno, hermanos, tenemos unas peticiones de oración, si nos da chance. Al final, bueno, damos dos personas para que puedan hablar y comentar, ¿no? Pero estamos tratando de que no se nos vaya el tiempo y que no termine cortada la reunión. Bueno, Víctor Cruzado, hermanito, tú tienes ¿cómo se llama? La encomienda hoy de apoyarnos en esas peticiones de oración, ¿sí? Antes de Víctor, de las peticiones, José Ortiz, cuéntanos, ¿querías comentarnos algo, hermanito? Bueno, mi hermano, viene aquí a mi mente que esa palabra incertidumbre que generó por un miedo y entonces vemos esa cadena que estamos dos pasos atrás, estamos hablando del miedo, estamos hablando del clama a mí y estamos hablando de las incertidumbres que se presentan, dos temas que hemos tratado las 2 semanas anteriores. Entonces, esta cadena que Dios nos permite ir desarrollando aquí en Hombres de Valor nos va a nutrir y como dices tú, hay que sumarse y estar pendiente de lo que aquí se da para analizar y aplicarnos en nuestra vida. Las incertidumbres nos llevan a consulta y la consulta nos llevan a respuesta, pero si no consultamos vivimos llenos de miedo. Entonces es muy importante que vayamos uniendo estos puntos para que nos sean de fortaleza cada uno.